Bueno, ahora vamos a ver entonces esta clase 2 que tenemos. Todas las diapositivas van a estar a su alcance para su estudio posterior y también hay una bibliografía que se ha apartado para ustedes, que son libros y artículos científicos para que puedan ustedes en el momento que tengan tiempo hacer una lectura y más que todo cuando lleguen a la parte de el trabajo de campo y posteriormente la redacción, van a llevar adelante esta revisión con seguridad. Quiero empezar la clase mostrándoles cuál es la consigna del trabajo 2, que ustedes deben subir esta práctica a plataforma hasta el sábado 20 de abril a las 18:30 como máximo plazo. En la misma, la consigna señala cuál la muestra que utilizará en su tesis. Anote sus características. Por ejemplo, esa muestra va a ser el grupo de personas que ustedes van a aplicar un instrumento para conocer más datos e información, como ser la edad de las personas, sus características, género, la cantidad y otros datos que sean importantes, como por ejemplo, mencionar que son profesionales, por ejemplo, abogados, que son padres de familia, que son quizás servidores públicos o lo que fuese necesario para la muestra. Ustedes saben que si tienen más de una unidad de análisis, también van a tener que aplicar más de un instrumento, porque la muestra o las muestras que van a ustedes tener van a ir en virtud a la unidad de análisis y al objetivo que quieren lograr. Entonces, es muy común que no solamente se aplique un instrumento, sino se puedan aplicar dos o tres instrumentos. Asimismo, indique qué instrumentos aplicará a su muestra, cuándo y cómo lo va a hacer, ¿no? Un esbozo, una aproximación de cuándo usted lo haría y cómo lo haría. Asimismo, mencione cómo pretende que sus resultados sean válidos, confiables y replicables. Replicables si lo fuesen, porque ya les expliqué y hoy día vamos a volver a retomar este tema de validez, confiabilidad y replicabilidad, que este último, respecto a la replicabilidad, no necesariamente se da en todas las tesis, sino que mucho depende del tamaño de muestra, también el objetivo que ustedes quieren lograr con su tesis. Hay casos que van a ser replicables y otros no. Por lo general, todas las tesis en cierto grado se replican porque va a ser su tesis en algún momento objeto de revisión por otro participante, por otra persona que va a estar indagando acerca de el banco de tesis de maestría en Derecho Penal y Procesal Penal. Entonces va a ser referencia su tesis de otros trabajos. La dimensión de la replicabilidad es lo que influye en poder analizar estos resultados. Si no creen ustedes que va a ser replicable y solamente, por ejemplo, tienen una muestra de 2 personas, de 3 personas, no hay ningún problema, porque ustedes estarían resolviendo un problema en un momento determinado y en un contexto determinado, que eso es viable también en un proceso de investigación, en una investigación científica como es su tesis. Entonces, de eso mucho no se preocupen si es replicable o no. Si fuese replicable, ¿en qué dimensión lo sería? Pero hoy vamos a ahondar estos 3 puntos que les mencionaba. La fecha límite de entrega es el sábado 20 a horas 18:30, subir a plataforma la tarea, y en las clases virtuales, es decir, el sábado, cuando tengamos la entrevista personal, se hará cuestionantes individuales al respecto. La calificación de los trabajos, dijimos, va a ser sobre 10 puntos. Tenemos 4 trabajos que van a tener la calificación de 40 puntos en total, un trabajo práctico final, 25 puntos, y una evaluación final de 25 puntos, hasta ahí 90 puntos, y 10 puntos precisamente la
asistencia y la participación. La asistencia a estas clases, tanto a las clases teóricas como a las entrevistas. Y la participación, bueno, en cualquier momento ustedes pueden solicitar la palabra, pero considero que va a ser óptimo que en las entrevistas personales que hagamos estas cuestionantes. Cabe hacer notar que en la consigna no puse un número de palabras como mínimo o máximo. Eso yo dejo a criterio suyo, que puedan exponer sus ideas conforme la consigna de trabajo, ¿sí? Porque eso mismo ustedes van a hacer una presentación, una defensa pequeña de unos 5 o 10 minutos para poder conversar acerca de este tema. Pasamos a la siguiente diapositiva, que ya vamos introduciéndonos al tema que hoy nos toca ver, acerca de, bueno, vamos a hablar de la muestra, vamos a hablar también de la validación, la confiabilidad, vamos a hablar de los resultados y su replicabilidad y algunos aspectos que son importantes que los volvamos a recordar para contextualizar ya en este taller 3. Tipos de investigación. Me imagino que ustedes ya han establecido y puntualizado qué tipo de investigación va a ser su tesis, porque una tesis es una investigación científica. Les decía la clase anterior que todos nosotros nos constituimos en em, investigadores potenciales cuando tenemos que hacer procesos de construcción de artículos científicos, monografías, tesis, quizás llevar adelante un estudio de campo, un estudio eh, financiero, económico, social en el trabajo donde nos encontremos. Entonces, tarde o temprano, nos vamos a encontrar con estos aspectos de la investigación científica. En el marco de la existencia de la variedad de tipos, los más usuales en las ciencias jurídicas son los siguientes. No vamos a abarcar otros tipos de investigación porque la ciencia que tenemos en común nosotros son las ciencias jurídicas y también el trabajo que vamos a llevar adelante está dentro de estas ciencias jurídicas, al ser una maestría en Derecho Penal y Procesal Penal. Entonces, a modo de recordar, vamos a exponer los tipos de investigación más importantes y también su vinculación con el trabajo de campo y la redacción. El tipo histórico jurídico es aquel trabajo de investigación que tiene por finalidad analizar la norma o institución jurídica en sus etapas o periodos evolutivos hasta la actualidad. La investigación es heurística. Existen también, les decía, tesis que, si bien no son propositivas, tienen la finalidad de analizar ciertos hechos, eventos, ciertos actos y, como dice aquí, ciertas normas o institutos jurídicos dentro del derecho. Y eso es totalmente válido. Ese tipo de investigación se trataría de una investigación de tipo histórico jurídico. Por ejemplo, si es que nuestra tesis fuese análisis de, qué sé yo, análisis de la pena de muerte en la legislación boliviana y la legislación extranjera, ¿no? Podríamos optar por ese tipo de trabajo de investigación. No estaríamos haciendo una propuesta como tal, sino estaríamos haciendo un análisis de ese instituto jurídico, como es la pena de muerte, podríamos hablar de la eutanasia también, eh, y tendríamos que investigar las etapas evolutivas, por ejemplo, de este instituto, los periodos evolutivos hasta la actualidad. Asimismo, el analizar una norma también es parte de una investigación científica, les decía, no siempre una propuesta valida un trabajo. En ciencias jurídicas no hay ningún problema.
el analizar una norma específica. Por ejemplo, en la eh, vida profesional que he tenido y he sido parte de una tutoría en tesis acerca de materia minera vinculada al derecho. Se ha llevado adelante cursos aquí en la Universidad Técnica de Oruro de posgrado en convenio con la Cámara Minera del Perú y se han optado por temas de tesis y la mayoría de los abogados que también eran ingenieros en algún momento quienes se inscribieron a esta maestría en Derecho Minero y Gestión Minera, han optado por hacer análisis de la norma, ¿no? Los participantes que eran de Bolivia optaron por analizar la ley 535 que está vigente en Bolivia, que tiene que ver con la minería y metalurgia. Entonces, su título y su objetivo empezaba con analizar, ¿no? Con el verbo analizar la ley 535 en su artículo 131, por ejemplo, y evidenciar las etapas evolutivas, el desarrollo de este instituto, por decir. Y no había ningún problema en ese caso, solamente ha habido análisis, pero también se ha aplicado instrumentos para poder validar esta investigación y se ha tomado en cuenta a expertos en la materia, lo que les mencionaba ayer, porque para hacer una triangulación y llevar adelante una confiabilidad de datos, es importante que no solamente se quede la información entre investigador y la muestra, los resultados que lance la muestra. Ahí tendríamos solamente dos actores que interactúan. Pero si mostramos y exponemos estos nuestros resultados a un experto en la materia, en el área, ya estamos validando esta información y estamos haciendo confiable los resultados que vamos a obtener producto de esa aplicación de instrumentos para obtener datos. Pasamos a el tipo jurídico comparativo, que tiene por finalidad el estudio de la norma o institución jurídica desde dos o más órdenes jurídicos diferentes, resaltando e identificando sus similitudes y diferencias. También es viable en materia jurídica poder hacer comparaciones, ¿no es cierto?, entre dos normas, una que podría ser la que está en vigencia y una que ha estado en vigencia, por ejemplo, o la actual en vigencia y un proyecto de ley que tenga que ver con un aspecto específico, o tal vez una norma o un instituto jurídico propio de Bolivia y haciendo una comparación con otro ordenamiento jurídico. Lo que se va a hacer es identificar similitudes, diferencias, pero más allá de solamente eso, se va a hacer un análisis, ¿no? Los resultados sin análisis no tienen ninguna validez, ni confiabilidad, ni replicabilidad. No podemos incorporar a nuestra tesis solamente cifras, cuadros, transcripciones de entrevistas. Eso es una etapa nada más del proceso de investigación, pero estos resultados tenemos que ponerles, a estos resultados debemos ponerles una voz y esa voz es la nuestra voz, nuestro análisis desde el punto de vista jurídico que refleja sin duda alguna una intencionalidad desde el inicio de la investigación. Les decía que todos hemos ingresado para poder llevar adelante un proceso de investigación con una finalidad, y esa finalidad es la defensa de nuestra tesis de maestría para obtener ese título de magíster. Pero al escoger una temática, un problema en específico, también lo hemos hecho con una intencionalidad. Y esto no es menos cierto que hace la diferencia entre una investigación que solamente refleja resultados numéricos
y frente a otra tesis que al margen de reflejar los resultados sean numéricos o no numéricos, cuantitativos o cualitativos, le agregan esa voz propia a los resultados. Y esto se ve en la redacción de los resultados, principalmente donde les decía, no se incorpora a ningún autor. La única voz va a ser la nuestra, que va a presentar estos resultados de manera clara, precisa, concisa, eh, también respetando las reglas de la ortografía, lingüística, pero no solamente es un análisis investigativo, sino va a ser un análisis jurídico. Continuamos. El tipo jurídico descriptivo tiene por finalidad el estudio de la norma o institución jurídica a través del método de análisis, partiendo de la descripción de premisas o problemáticas jurídicas. También es viable que en nuestra investigación nosotros hagamos el estudio de una norma, por ejemplo, partiendo del análisis y de la descripción de la problemática jurídica de esa norma. Ya estaríamos interactuando no solamente con una norma, sino también ya con los sujetos, porque las problemáticas jurídicas no solamente se dan en la norma, sino en su aplicación. Y en su aplicación existen sujetos, ¿no es cierto? Sujetos eh, que dan vida a esos actos jurídicos procesales. El tipo jurídico exploratorio es aquel trabajo que tiene por finalidad analizar la norma o institución jurídica diagnosticando la problemática jurídica. Es el análisis preliminar de un problema o vacío jurídico. Cuando nosotros planteamos que hay una propuesta, por ejemplo, de modificación de un artículo, propuesta de incorporación de un artículo, lo hacemos diagnosticando la problemática jurídica ante un vacío jurídico que hemos encontrado. Es totalmente viable que nosotros desde nuestra vida cotidiana y experiencia profesional podamos identificar estos problemas y estos vacíos jurídicos que se dan en la vida diaria. Y es de ahí de donde nosotros, de la realidad, donde tomamos un problema, ¿no? Parte de una idea. Y esa idea se problematiza porque encontramos que hay, eh, se diagnostica que hay un vacío jurídico, que hay una necesidad de modificación o de incorporación. Ese tipo es el tipo de investigación jurídico exploratorio. ¿Cuáles serían los instrumentos que deberíamos aplicar en este caso del tipo jurídico exploratorio? Podríamos aplicar instrumentos como ser la encuesta y la entrevista principalmente, al margen de la observación. El trabajo de campo, estudiantes, implica el poder ir al lugar donde está la unidad de análisis para aplicar ya un instrumento a esta unidad de análisis. Todo eso involucra un trabajo de campo, incluso desde la preparación de nuestros cuestionarios, la preparación de nuestras encuestas y la planificación de una validación por expertos, como les decía, en virtud a la opinión que pueda tener un experto en la materia. Todo eso hasta la redacción de nuestros resultados es el trabajo de campo. ¿Sí? La presentación de estos resultados ya en la tesis es una parte que llamamos nosotros la redacción científica o la redacción jurídica, que les decía, para ese efecto deberíamos haber estudiado desde el discurso científico, ¿no? Las reglas, obviamente, de lenguaje, lingüística, sobre todo el discurso. Pero nosotros con la experiencia que ya tenemos en redacción jurídica, que es vasta entre los abogados, ya tenemos una base muy, muy fortificada, se podría decir, de lo que es la redacción. El tipo jurídico proyectivo
Es el proceso investigativo que tiene la finalidad de elaborar un anteproyecto de investigación, es decir, la implementación a una norma jurídica o institución jurídica. El proponer una norma jurídica, por ejemplo, ya es un tipo de investigación jurídico proyectivo. ¿Y cómo vamos a sustentar la viabilidad de nuestro anteproyecto de ley? Y esto lo vamos a hacer a través de la aplicación de instrumentos sobre la muestra que tenemos. Identificando la muestra, vamos a ver cuáles son nuestras unidades de análisis. Les vuelvo a recalcar que pueden ser varias. Las unidades de análisis no siempre son personas, pueden ser objetos, ¿no? En otras ciencias, las unidades de análisis, por ejemplo, en una carrera de ingeniería metalúrgica, en una carrera de geología, por ejemplo, en las ciencias químicas, físicas, no se trabaja sujeto-sujeto, ¿no? El sujeto que es el investigador se centra en un objeto, en un mineral, en una porción de tierra, qué sé yo, una sustancia. Entonces solamente ahí se tiene un objeto, una unidad de análisis. Pero en las ciencias sociales, en las ciencias jurídicas propiamente, en muchos de los casos se tienen varias unidades de análisis y mucho va a depender de la numeración de de esa muestra, de esas unidades de análisis para poder aplicar a cada unidad de análisis un instrumento. Por eso les decía que podemos aplicar no solamente uno, sino dos o tres o cuatro instrumentos, ¿no? Y si identificamos solamente una unidad de análisis, bueno, solamente se aplicará un instrumento al respecto. El tipo jurídico propositivo es el estudio o investigación que tiene por finalidad proponer la solución a una determinada problemática jurídica. Es decir, se cuestiona la norma o institución, se analiza su problemática y se propone reformas o soluciones al problema. También he notado que en una entrevista previa el día de ayer, que muchos de ustedes, o bueno, algunos de ustedes, han estado trabajando sobre propuestas, ¿no? De modificación de algunos artículos. Y eso es totalmente viable porque es un tipo de investigación propositiva, tipo jurídico propositivo. Están ustedes proponiendo la reforma de por ejemplo, de una norma jurídica y en todo caso están proponiendo que la solución de una problemática precisamente va por la vía de reforma, ¿sí? De una propuesta nueva, a eso se refiere. Los métodos de investigación. Los métodos de la interpretación jurídica son criterios o procedimientos que se utilizan para fundamentar objetivamente la valoración jurídica del legislador y otros órganos estatales, y son el método deductivo, inductivo, dialéctico, histórico y estructural. Estos métodos de investigación en la interpretación jurídica. La interpretación jurídica se va a dar a lo largo de nuestra investigación de tesis, porque vamos a utilizar criterios que van a fundamentar una valoración jurídica y esos criterios van a ser del legislador, de otros órganos estatales y los criterios que también son parte de la toma de datos a partir de la aplicación de un instrumento a la muestra. Y estos métodos de investigación, ustedes ya los conocen, son el deductivo, inductivo, dialéctico, histórico y el estructural principalmente. El método deductivo, recordemos un poco y vamos a vincular también al tema de los resultados. Es el que utiliza las investigaciones que tiene por objetivo desarrollar el análisis desde un enfoque general del tema objeto de investigación hasta lo particular. Es decir, una deducción que va de lo general a lo particular. Esto empleamos mucho en la redacción de
nuestras conclusiones, nuestras recomendaciones y también en la redacción de los resultados de la investigación, porque si bien presentamos, hay una etapa de presentación de datos de la investigación, que esto no tiene que estar inmiscuido con ninguna otra información y análisis en primera instancia. Hay una segunda instancia que ya tiene que ver con la presentación de los resultados, pero mediando el análisis de estos resultados. El análisis de los resultados involucra darle esa valoración, esa validez, esa confiabilidad y hablar acerca de la replicabilidad de nuestro trabajo, ¿no? Esos tres componentes son sumamente importantes, aplicarlos al análisis de los resultados ya cuando estemos en la etapa de redacción de los mismos. Es decir, es un método lógico que sirve para extraer conclusiones a partir de una serie de principios. Podríamos también decir que a partir de una serie de datos o información que nosotros encontramos, debemos aplicar este método deductivo para extraer conclusiones, para extraer recomendaciones, porque les decía, los resultados van a ser importantes en tres puntos, en tres fases de nuestra tesis. Los resultados que obtengamos producto de la aplicación de un instrumento sobre la muestra. Va a ser primero importante en la redacción de los resultados, segundo en la redacción de nuestra propuesta y tercero en el capítulo vinculado a las conclusiones y recomendaciones. El método razonamiento deductivo es es un argumento en el que la conclusión se infiere de manera necesaria de las premisas. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo sencillo de poder hacer este procedimiento lógico a partir de dos premisas y la tercera ya sería una conclusión lógica de las dos primeras. El ser humano tiene la capacidad de razonar. Pedro es un ser humano, por ende, Pedro puede razonar. Estamos hablando de dos premisas donde necesariamente la conclusión es parte de la vinculación de la primera y la segunda premisa. La primera y la segunda premisa tienen que ser verdaderas. Además, tienen que representar una verdad universal, ¿no es cierto? En tiempo y en espacio. Porque si son verdades solamente relativas, también nuestra conclusión va a ser parcial y relativa, que no está mal, porque nosotros, ya les decía, dentro de la replicabilidad de un determinado trabajo, hacemos una investigación de acuerdo a nuestra intencionalidad. Podemos aplicar un determinado instrumento, solamente les decía, a una persona, a dos, a tres personas, o dependiendo nuestra muestra, perdón, y nuestra intención, podemos aplicar esta a muchas más personas. Eh, También he podido ver en una tesis reciente para obtener el título de abogado, donde mi persona ha sido parte de tribunal hace unos 2 días, el lunes en la tarde, eh, que he podido ver la obtención de muestra de esa tesis precisamente, y se ha hecho en base a la población que tiene la ciudad de Oruro. Entonces se ha tomado como un parámetro, si no me equivoco, creo que eran 500.000 personas y aplicando una determinada fórmula se ha podido determinar una muestra representativa, ¿sí? A eso se llama una muestra probabilística. Es la que se aplica una fórmula específica para poder deducir de esa cantidad de población cuál sería una muestra representativa. Y se logró hacer con 295 personas un cuestionario. Este era un tema sobre la ley del medio ambiente y la protección de los animales en peligro de extinción, ¿sí? Entonces, ustedes podrían utilizar una muestra probabilística o no probabilística. Esto va a depender de la intención de su trabajo.
una probabilística tendrían que aplicar una fórmula específica para tener una muestra representativa de la población donde ustedes están o consideran que está eh, el problema, ¿no es cierto? Ya situando eh, qué sé yo, la ciudad, la población. Por ejemplo, si ustedes van a aplicar una muestra a la población carcelaria de la cárcel de la ciudad de Pando, tendrían que averiguar cuántos reclusos y reclusas existen en ese penal. Y aplicando esta fórmula van a tener como resultado una muestra representativa. Por decirles, de 500 personas, tendrían que aplicar su instrumento, qué sé yo, un ejemplo, a 50 personas para tener una muestra representativa en la muestra probabilística, pero en una muestra no probabilística, ustedes escogen de manera, mm, ¿cómo podríamos decir?, arbitraria, pero no vista desde una mala intención, sino un ojo de investigador. Ustedes proponen el tipo, perdón, el número de encuestados o a quienes van a aplicar un cuestionario, ¿no? Porque tal vez su muestra no es tan amplia, ¿no? Y ustedes necesitan hacer algo más reducido. O, por ejemplo, si van a ustedes analizar, por ejemplo, el artículo, qué sé yo, 250 del Código Penal, esto reduce también su muestra, reduce su unidad de análisis, porque no van a ir a encuestar, por ejemplo, a toda la población, solamente podrían encuestar a algunos abogados o si lo cerramos un poco más la posibilidad, solamente a jueces cautelares, jueces de sentencia, por ejemplo. Si se dan cuenta, no serían más de 10 personas. Y de ahí sacar una muestra probabilística para su trabajo ya va a ser más sencillo. Entonces, eso es lo que les aconsejo. Podrían hacer algo un poco más puntual para que no sea muy complicado el poder después interpretar los datos y posteriormente hacer una redacción de los resultados. Pero también se debe tomar en cuenta que si la muestra es reducida, pues también va a haber un análisis muy puntual, ¿no es cierto? Muy puntual. De acuerdo a los instrumentos que ustedes vayan a efectuar sobre su unidad de análisis, así de diversa va a ser los resultados y así de diversa va a ser la redacción de sus resultados. Método inductivo es el que tiene por objeto realizar el análisis de la investigación desde el aspecto particular del tema objeto de la investigación hasta lo general. Inductivo, de lo particular a lo general. El método inductivo es un proceso de razonamiento que se basa en la observación y la experimentación para llegar a una conclusión general a partir de los casos específicos. A partir de estos patrones o tendencias, se llega a una conclusión general o a una teoría que se considera válida para todos los casos similares. Por ejemplo, sabemos que los patos son un tipo de aves y que además los patos tienen plumas, por lo tanto podemos inducir que las aves en general tienen plumas. Eso es un ejemplo muy básico de esta operación lógica que también se hace a través de premisas para llegar a una generalidad. Por lo general, los trabajos de investigación de tipo de investigación jurídico propositivo se hacen a través de los métodos inductivos, porque de un caso en particular, de una propuesta, ¿no es cierto? O de, perdón, de una observación de la realidad, podemos inducir que puede llevar adelante conclusiones grandes con repercusiones que van a ir a lo general. Sí, se puede observar, por ejemplo, no sé, en el juzgado, la mala aplicación, qué sé yo, del artículo 20 de la ley 348.
Entonces se va indagando en casos particulares, ¿sí? Hasta poder hacer una propuesta en general de modificación de una determinada ley. Método dialéctico es el que tiene por objeto describir las contradicciones y considera el problema o desencadenamiento de los hechos desde el contexto jurídico, social, económico, político, filosófico y cultural. Descripción de las contradicciones y de los problemas. El método dialéctico es un método en movimiento que captura la dinámica social, pero un determinado problema jurídico no solamente se caracteriza por estar en relación con lo social, sino muchas veces un conflicto específico en materia jurídica también se relaciona con aspectos económicos, con aspectos políticos, filosóficos, psicológicos y culturales de una persona. Todo ese trabajo de análisis el relacionamiento dinámico que tiene esa contradicción o ese problema específicamente jurídico, involucra la aplicación de un método dialéctico. Este método que investiga la verdad mediante el examen crítico de las percepciones y teorías, mediante el intercambio de proposiciones, que es la tesis, las contraposiciones, hay una antítesis, que es lo contrario, resolviendo la contradicción a través de la formulación de una conclusión final, que va a ser una síntesis. Esto podríamos bien aplicar a nuestros trabajos de investigación a partir de estudios que van a partir de la observación de una determinada problemática y su relacionamiento con otros aspectos. Por ejemplo, qué sé yo, la violencia física en contra de mujeres, ¿no? Tiene un contexto no solamente jurídico, sino seguramente un contexto social, económico, político, psicológico, cultural, filosófico, ambiental y muchas aristas para poder eh, analizar esta problemática. Y a eso se refiere este método dialéctico. El método histórico es el que tiene por objeto analizar la evolución que ha experimentado en el tiempo la norma o instituciones jurídicas. Asimismo, en las investigaciones sociológicas se los denomina métodos genealógicos. Este método se refiere a que en la sociedad los diversos problemas o fenómenos no se presentan de manera azarosa, sino que es el resultado de un largo proceso que los origina, motiva o da lugar a su existencia. Creo que el sustento teórico que podemos darle a nuestra tesis en cuanto al método histórico siempre va a estar presente, pues una determinada norma o un determinado instituto jurídico ya dentro del derecho penal y procesal penal siempre ha tenido una evolución en el tiempo. Podría ser evocado a través de la evolución de los códigos, de la propia constitución política del Estado, de los fenómenos políticos, sociales que ha transcurrido a lo largo de la vida, eh, nuestro Estado plurinacional, las transformaciones, etcétera. Entonces, es producto precisamente de el origen que motiva y da lugar a una existencia de una determinada problemática. El método estructural es el que tiene por objeto el análisis de un tema central que se desglosa en apartados y variables que posteriormente convergen al tema central. Este método estructuralista busca identificar y establecer un repertorio de tipos en los hechos sociales, analizar sus partes constituyentes y establecer entre ellas un conjunto de correlaciones. Significa que a partir de este método estudiamos un tema, una problemática jurídica, pero que desglosamos de manera estructural sus componentes de esta problemática. ¿Y de dónde vamos a nosotros tener esta información de los apartados estructurales, que pueden ser apartados de características que hacen a este problema?
precisamente de la información. Y el día de ayer hemos visto que la información viene de los datos, viene de la bibliografía, viene de los resultados de la investigación y de la aplicación de instrumentos. Entonces, la estructura que podemos formar en torno a un problema y sus ítems, ¿no? En otras palabras, deben ser analizados uno con el otro y sus correlaciones para poder llevar adelante una investigación y principalmente una redacción de resultados que refleje este estudio que hemos hecho de forma estructural. Por ejemplo, podemos aplicar este, este método cuando nosotros queremos conocer las causas que motivan el feminicidio, por ejemplo, ¿no? Esto ya es un método estructural porque conocemos el problema, pero debemos conocer las características, los ítems que desencadenan esta problemática. Y ahí podríamos nosotros, en la aplicación de instrumentos a determinadas unidades de análisis, por ejemplo, tener ítems que se pueden relacionar y que son comunes en estos casos de feminicidio. Sería, por ejemplo, la ingesta de bebidas alcohólicas, por ejemplo, el tema de la economía, ¿no? Podríamos hablar también del tema laboral en algunos casos, y si se dan cuenta, podríamos identificar y establecer los hechos sociales para analizarlos que van a configurar el análisis de por qué las causas de un delito de feminicidio. Bueno, también vamos a hablar en este espacio del trabajo de campo, ¿no? Y les decía, el trabajo de campo involucra no solamente ir al momento del encuentro con nuestros encuestados, entrevistados, a quienes vamos a aplicar un cuestionario o la observación, sino va a ser desde el momento de la planificación de nuestro trabajo, ¿no? La planificación involucra etapas, la preparación de nuestros instrumentos, la aplicación de nuestros instrumentos, el análisis de los resultados producto de estos instrumentos y posteriormente la redacción de estos resultados para que sean presentados y defendidos, ¿no? Posteriormente ya en una defensa de tesis. Entonces, este trabajo de campo también tiene sus características importantes y me atrevo a decir que todos nosotros en nuestra tesis al ser y estar inmersos en las ciencias sociales y específicamente en las ciencias jurídicas, vamos a aplicar el diseño de investigación cualitativo. No es, eh, bueno, marginado o discriminado el diseño de investigación cuantitativo dentro del área jurídica, pero por las características que tiene una problemática social o una problemática jurídica, entendemos nosotros que el análisis de nuestros resultados van a hacer que propiamente apliquemos instrumentos previamente que sean parte de un diseño cualitativo y no cuantitativo. Les mencionaba y ahí vamos a hablar en un tema específico sobre lo cualitativo y cuantitativo, pero no debemos concebir a ambos como eh, verdades, como les digo, escritas en piedra. Hay trabajos de investigación en derecho que han utilizado y empleado el método, perdón, el diseño de investigación cuantitativo y han empleado, por ejemplo, les decía en la anterior clase, diseños de experimentales. Los diseños experimentales en lo cuantitativo, por ejemplo, tienen que ver con estudios de diseño de un solo caso,
grupo único de pretest, post-test. No sé si han escuchado acerca de estos diseños experimentales que son propios de el diseño de investigación cuantitativo. Tenemos el control pretest, post-test, grupo Salomón, que son 4 grupos, grupos de control solamente post-test, muestras equivalentes en el tiempo, etcétera, ¿no? Que son más de orden cuantitativo, pero podrían ser utilizados también en las ciencias jurídicas. Sin embargo, considero que, bueno, y eso lo voy a corroborar en las entrevistas, cuál es su diseño de investigación, ¿no? Si se están basando tal vez en un diseño de investigación de características cuantitativas, cualitativas o tal vez mixto, también que es pertinente, no hay ningún problema. El trabajo de campo es considerado más que una técnica y más que un conjunto de técnicas, como una situación metodológica y también en sí un proceso, una consecuencia de acciones, de comportamientos y de acontecimientos, no todos controlados por el investigador. Ya me adelantaba en señalarles que este trabajo de campo es también un proceso, ¿no es cierto? Es un proceso de planificación de nuestra aplicación de instrumentos con la finalidad de contar con información. Es una situación metodológica, es una parte del trabajo de investigación. Tiene una secuencia de acciones, ¿sí? Y esta secuencia de acciones va de la mano con el cronograma que ustedes establezcan en su trabajo de tesis. Yo les voy a mostrar ya la siguiente semana algunos ah, algunas tablas donde nosotros podemos trabajar sobre esa base para planificar nuestro trabajo, pero estas no son recetas cerradas, ¿no es cierto? No les puedo decir a ustedes incorporen esta tabla, sino es nada más una sugerencia. Y precisamente me adelanto en señalarles que parte del trabajo final tiene que ver con el diseño de un cronograma de actividades de su plan, de tu trabajo de campo. Este trabajo de campo entonces lo consideramos como un proceso, lo consideramos también como una secuencia de acciones y de acontecimientos que se van a dar en la investigación, pero también es bueno recalcar que no todos estos procesos, estas situaciones y acciones que se van a dar en el trabajo de campo son controlados por el investigador. Nosotros planificamos llevar adelante nuestro trabajo, nuestra toma de información, en nuestro instrumento, por ejemplo, ya de una forma en una determinada fecha con determinadas personas, pero la realidad puede ser otra, ¿no? Y la realidad se impone sobre el investigador. Y frente a eso nosotros nos vamos a dar cuenta que muchas veces tenemos una intencionalidad al iniciar la investigación, pero luego la realidad y particularmente los resultados que van a lanzar nuestra aplicación de instrumentos nos va a hacer virar o cambiar nuestra percepción de nuestro trabajo y debemos estar preparados para ese efecto. Les decía que todo lo que estamos ingresando como información en nuestra tesis ahora es solamente momentánea, ¿no? No es una letra muerta todavía. Ustedes se deben dar cuenta que este proceso de trabajo de trabajar en una tesis modifica, siempre se modifica. También la investigación de campo se apoya en informaciones que provienen de otras informaciones, entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Y particularmente me enfoco en estas porque me he dado cuenta que ustedes en su mayoría van a aplicar esto de las entrevistas, cuestionarios y encuestas. La observación también, ¿no? Es parte de un método que se aplica dentro del diseño de investigación. Bueno, antes de continuar, vamos a hacer esta
Esta nuestra pausa activa, por favor. Buenas noches. Buenas noches, volvemos. Estábamos hablando acerca del trabajo de campo, ¿no? También es importante señalar que en todo caso es importante realizar siempre la confirmación documental con el fin de evitar duplicidades. Es importante reconocer la existencia de investigaciones anteriores a las nuestras, por eso les decía es importante la replicabilidad. En cierta medida, todas las tesis son replicables. Todas las tesis en algún momento han sido parte del estudio de otras tesis, de otras investigaciones. Y las conclusiones de esas tesis, de esas investigaciones, pueden ser el inicio de una investigación más actual. Eh, por ejemplo, que nosotros encontremos en la búsqueda de información sobre nuestro tema, tesis parecidas van a ver, por ejemplo, qué sé yo, la importancia de la modificación o el análisis de la modificación del artículo 20 de la ley 348, por decirles. Ya ha habido trabajos anteriores. No tengo que desfallecer en mi trabajo si es que también propongo lo mismo. Nunca va a haber una duplicidad exacta. Esa tesis, esa investigación ha sido llevada adelante en un momento y en un contexto territorial diferente al nuestro. Puede ser, en todo caso, imaginemos que también se dé en Pando, o se dé también en Oruro, pero el momento ha sido diferente. Esta tesis puede haber sido llevada adelante en una investigación del 2020, 2021 y la nuestra va a ser del 2024. Entonces, no va a haber nunca una tesis idéntica. Puede ser parte del inicio de nuestra tesis, la conclusión a la cual arribó esa anterior investigación, ¿no? No debemos desmoralizarnos en todo caso si creemos que nuestro tema ya ha sido investigado. Es parte, sí, de una investigación, ha sido parte de una investigación, pero la visión que ustedes le van a incorporar como investigadores, el contexto, el tiempo va a ser diferente y eso va a producir otra investigación de características diferentes. Seguramente van a llegar a otras conclusiones también. Por todo ello, el trabajo de campo se define como el conjunto de acciones para obtener en forma directa los datos de las fuentes primarias de información, que son personas en el lugar y el tiempo en que sucedan los hechos o acontecimientos de interés para la investigación. Es importante contar con fuentes primarias de información. Dijimos ayer que la información se da a partir de datos, bibliografía, la aplicación de instrumentos y los resultados. Entonces, para contar con una información fidedigna que nos va a servir para nuestras conclusiones, obremos siempre a partir de recabar datos de fuentes primarias. En esta instancia de el trabajo de campo. Ya en un marco, por ejemplo, teórico, en un estado del arte, sí podríamos utilizar tanto fuentes primarias como secundarias y terciarias, pero en este espacio concretamente necesitamos fuentes primarias. ¿Cuál es la importancia del trabajo de campo? Se utiliza en mayor medida en el área de ciencias sociales, donde nosotros nos encontramos ahora trabajando, tales como el derecho, la antropología, también en profesiones sanitarias, ya que en estos campos es vital crear un puente entre la teoría y la práctica. Uno de los aspectos más importantes del trabajo de campo es que revela la dimensión humana en relación con el entorno cultural y social único en el que una persona habita, así como la geografía, el clima que los crean, los contornos dentro de los cuales los seres humanos viven y actúan, sin lo cual solo se puede tener una comprensión del ecosistema humano. La importancia del trabajo de campo radica en la importancia que le damos al sujeto, ¿no? Les decía ya, también es característica del diseño de investigación cualitativa la importancia que le damos al sujeto. Y esto de revelar
analizar, interpretar la dimensión humana, la conducta humana es parte de nuestra ciencia jurídica, del derecho. Ahora sí vemos el diseño de investigación del campo, del trabajo de campo. El diseño de investigación hace referencia a la forma de tratamiento que recibirán las variables, en el sentido de cómo se sistematizará su manipulación en función al nivel del estudio. El diseño de investigación del trabajo de campo, entonces, va relacionado, como siempre, a la pregunta de investigación, al objetivo, tanto general y específico, a la hipótesis, si la tenemos la hipótesis, y las variables. Un diseño de investigación se relaciona, lo que les decía, con el estudio, la hipótesis, las técnicas de recolección de datos, y esto ejerce decisión en el investigador. Pueden tratarse de diseños experimentales o no experimentales a ser fundamentados en su empleo. Los dos diseños grandes de investigación que tenemos son el cuantitativo y el cualitativo. También se dice que hay un diseño de investigación mixto, pero el mixto es un encuentro, una complementación tanto del cualitativo como el cuantitativo. Técnicas de campo. Antes de pasar a la siguiente lámina, en este diseño de investigación de trabajo, vamos a, de trabajo de en campo, perdón, vamos a tener un tema específico que vamos a abordar lo cuantitativo, lo cualitativo, su importancia. Pero a esta altura considero que ustedes ya han determinado cuál es el diseño de investigación del trabajo de campo, si es cualitativo, cuantitativo o mixto. Por lo regular, les decía ya, y yo voy a suponer que va a ser un cualitativo, ¿no? Tal vez algunas personas, algunos de ustedes va a emplear el método cuantitativo, háganmelo saber para coadyuvar en la decisión de poder implementar algún diseño, ya sea experimental, preexperimental, factorial, cuasi experimentales, que son características de los diseños cuantitativos, ¿no? Háganmelo saber. Asimismo, si también van a utilizar algún diseño de investigación mixto, también tiene características propias. También háganmelo saber, por favor. Técnicas de campo. Para determinar fuentes documentales de la investigación es necesario utilizar técnicas de recolección de datos de trabajo de campo, que son las siguientes, ¿no? Y por eso es que me he animado a poder traerles las técnicas de campo que son frecuentes en el diseño de investigación de trabajo de campo cualitativo. No estoy tocando todavía el cuantitativo, háganmelo saber, les reitero, si es que alguno de ustedes va a emplear lo cuantitativo. La observación consiste en observar a las personas o instituciones en el desarrollo de sus actividades. Es el uso sistemático de nuestros sentidos orientados a la captación de hechos que se pretende estudiar o a la resolución del problema de investigación. En realidad, esto de la observación nosotros hacemos desde el planteamiento de la idea que germina en nosotros para poder transformarla en un planteamiento de problema y llevar adelante la investigación, ¿no? Nuestro trabajo de investigación. La observación se da en todo momento. Por las características de nuestra ciencia del derecho las personas que están en ejercicio de la profesión, las personas que vivimos en ese ambiente de litigar o ser parte de una función pública, estamos siempre captando hechos, ¿no? Captando hechos que podemos estudiarlos, modificarlos en la realidad y que pretendemos ahora a través de la tesis una resolución de ese problema que hemos observado. La observación no solamente se da en la técnica de campo, de trabajo de campo, sino también a lo largo de la tesis. La observación tiene amplia aceptación científica y tiene por objeto detectar el funcionamiento real de una institución jurídica con la finalidad de evaluar la distancia que existe entre el deber ser prescrito y el ser real, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos al observar.
es decir, la investigación sobre terreno de los hechos sociojurídicos, sobre todo utiliza trabajos de campo sociológicos. En la psicología también se va a eh, primar, hacer, utilizar de forma privilegiada la observación como trabajo de campo, pero también en el derecho, ¿no? Podríamos ir a observar cómo es el ambiente, por ejemplo, en el penal, aplicar algún tipo de instrumento, si es que están ustedes en el método cuantitativo, ya les decía, en un grupo pretest, post-test, también la observación es válida. La técnica documental, que creo que es muy común para nosotros, los abogados, cuando llevamos adelante un trabajo de investigación, fundamentalmente se basa en el manejo y uso de fichas bibliográficas. Esto de fichas bibliográficas puede ser todavía recurrente ahora, pero se está sustituyendo mediante los gestores bibliográficos en páginas web que son descargables. Hay una versión gratuita y una versión de paga de estos gestores bibliográficos, como ser Zotero o Mendeley. No sé si han escuchado estos gestores bibliográficos que ayudan bastante para poder gestionar nuestros documentos, mediante los cuales se recolectan documentos, textos, libros, revistas que son utilizados como fuente del conocimiento de la investigación. Es común en los modelos de investigación teórica, dogmática y hermenéutica. Entonces, el manejo de esta información, todos los datos bibliográficos, deben tener un orden sistematizado. La clase anterior hemos dado algunas recomendaciones acerca de la gestión de estos datos. Recuerdo, pueden revisar en la diapositiva. Y no hay una norma, no hay una receta en específico, pero sí tenemos gestores bibliográficos en la actualidad, si es que estamos inmersos en el uso del Internet y estas novedades educativas, como ser Sotero o Mendeley, que nos van a ayudar mucho a gestionar nuestra información, nuestros documentos. Pero si preferimos el uso tradicional de las fichas bibliográficas, también va a ser importante gestionarlas a partir de un orden. La encuesta se caracteriza por la recopilación de testimonios orales y escritos provocados y dirigidos con el propósito de averiguar hechos, opiniones y actitudes. Em, si se dan cuenta ustedes, aplicamos este instrumento de la encuesta a una determinada población que va a ser nuestra muestra y debe tener particularmente un tamaño esa nuestra muestra para instrumentalizar la encuesta. Nótese que estamos señalando aquí que la recopilación de la información que se da a través de la encuesta es direccionada y tiene un propósito, porque es averiguar el hecho. Nosotros sabemos qué hecho estamos investigando, qué opiniones queremos tener de ese encuestado, qué actitudes son las que también van a validar nuestra propuesta, nuestro objetivo general. La encuesta pertenece a la categoría de observación controlada y su alcance es ofrecer información reciente sobre procesos actuales. Asimismo, la muestra, que forma parte de la encuesta, se realiza sobre una parte de la población. No olvidemos, vamos a tener un tema también específico, un apartado dentro de los temas específico acerca de la muestra. La encuesta, el cuestionario también forma parte de la encuesta y puede ser un cuestionario abierto o cuestionario cerrado y cuestionarios de campo, de hecho, actitudes y opiniones, ¿no? Esto va a ser parte de la administración, se podría decir, del trabajo de campo del investigador. Les decía la clase anterior que todos iniciamos una tesis con una intención y esa intención se mantiene a lo largo de nuestro trabajo. Y no está mal el poder direccionar estos nuestros instrumentos, la obtención de información a través de instrumentos con nuestra intención. El cuestionario abierto se aplica para conocer sentimientos, opiniones, experiencias y problemas básicos, y el cuestionario cerrado permite obtener información sobre hechos con cuidadoso estilo de pregunta. La formulación de estas preguntas van a ser cuidadosas. Las preguntas no tienen que ser repetitivas, ¿no es cierto? Tiene que lograr la respuesta
contribuir a un dato específico que nosotros queremos respaldar mediante esta información. La entrevista se utiliza para recabar información en forma verbal a través de preguntas que se propone por el investigador. Tiene el objeto de acopio y recolección de los testimonios orales. Es una técnica significativa y productiva para recabar datos. Existen dos clases de entrevista. También en algunos casos es importante esta técnica de recolección de datos porque no solamente vamos a tener información, si se dan cuenta, sino vamos a tener testimonios orales de experiencia profesional de muchos de nuestros entrevistados que va a ser vital para nuestra investigación. Las individuales y las colectivas son las dos clases de entrevista. Asimismo, para su realización se necesitan los requisitos de autoridad. Bueno, tenemos que tener, no tanto como requisitos, sino como habilidades propias del investigador, un cierto grado de autoridad, que lo tenemos estudiantes porque nosotros somos quienes conocemos de mejor forma nuestro trabajo de tesis. Tenemos una intencionalidad y conocemos lo que estamos haciendo. Una capacidad también, cortesía, agudeza y tacto del entrevistador. Se necesita esas habilidades. Además de la aplicación de un procedimiento ordenado para su preparación, desarrollo y registro. Amerita entonces una planificación previa para preparar las preguntas de entrevista, que por lo general no son más de 5 las preguntas de la entrevista, porque las respuestas que se esperan son amplias, como les menciono, son testimonios orales y eso vamos a solicitar con mucha cortesía y agudeza nosotros como investigadores al entrevistador que pueda ser lo más amplio posible en su respuesta. También podríamos solicitarle de manera muy, qué sé yo, cortés, que pueda citar algunos ejemplos de su profesión, ¿no? De su experiencia profesional, que nos va a ayudar mucho, y sus criterios personales. El desarrollo de la misma. La entrevista, cuando se desarrolla, tiene que ser en un ambiente en silencio, en un lugar donde puedan entablar una charla cómoda, además, el entrevistador y el entrevistado, que va a ser el investigador y el entrevistado, en otras palabras. Tenemos que coordinar tiempos, ¿no? Una fecha específica y un horario. Debemos ver si esa entrevista o nosotros vamos a grabarla, filmarla o tomar apuntes sobre la entrevista. Eso tiene que ver ya con el registro que podamos hacer sobre esto. Además de la conducción de la entrevista, requiere de pasos como explicar la amplitud del propósito, el alcance del estudio o tema objeto de investigación. Debemos evitar las preguntas subjetivas y hacer también juicios de valor sobre las respuestas que nos dé el entrevistador. Es decir, no se inmiscuye y no es una charla la que tiene el entrevistado y el entrevistador. Finalmente, se debe controlar la entrevista para no tener divagaciones y comentarios ajenos al tema objeto de investigación. Por eso amerita una planificación de desarrollo, ejecución y también en cuanto al registro. El análisis estadístico también es otra técnica de campo que dice el análisis estadístico es la interpretación de los datos que se pueden obtener de una investigación. Por su parte, este tipo de análisis permite al investigador la posibilidad de diseñar modelos estadísticos, estudios de investigación e interpretación de grandes volúmenes de datos. Entre estos tipos tenemos descriptivos, inferenciales, predictivos, prescriptivos, exploratorios causales y mecanicistas. Este análisis estadístico lo podemos llevar adelante en virtud a el tamaño de nuestra muestra. Si se han aplicado encuestas amplias a una gran muestra, ¿no? A un gran número de población, vamos a tener bastante información, para lo cual optamos por un análisis estadístico de estos resultados. Estos estudios de investigación e interpretación de grandes volúmenes de datos
puede el investigador llevar adelante mediante un análisis propio estadístico. Es decir, puede acompañarse de algún diseño preestablecido estadísticamente, pero si no opta por estos, y más que todo en las ciencias sociales, lo que se hace es llevar adelante un análisis estadístico propio, bajo estructuras incluso propias, eh, obviamente con un propósito, con una intención de mostrar o de relevar algún tipo de dato o resultado encontrado. Las líneas jurisprudenciales. El análisis jurisprudencial es un espacio de reflexión que se da entre un investigador o intérprete frente a un grupo de sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional o instancias menores, ¿no es cierto?, quienes producen jurisprudencia en un contexto judicial. También las líneas jurisprudenciales son una técnica de campo. Una línea jurisprudencial es una idea abstracta. Para ayudar a ver la línea jurisprudencial resulta conveniente tratar de graficarla. Cuando empleemos este tipo de análisis, o perdón, este tipo de aplicación de técnica para poder llevar adelante un análisis jurisprudencial, es bueno hacer un gráfico, estudiantes. Es bueno graficar nuestra idea puesta sobre un gráfico. Una línea de jurisprudencia es una pregunta o un problema jurídico bien definido, bajo el cual se abre un espacio abierto de posibles respuestas, donde podemos construir ya un árbol jurisprudencial incluso. Ahora hablemos de un tema sumamente importante en el trabajo de campo, que es la asignación de recursos. Eh, Especifica los requerimientos para realizar la investigación y es preguntarse acerca de las necesidades para llevar adelante un trabajo de campo. ¿Se han preguntado alguna vez ustedes qué debemos tomar en cuenta previamente a hacer un trabajo de campo? Pues para no tener inconvenientes en este trabajo de campo, es bueno llevar adelante un proceso de planificación. Por ejemplo, nos preguntamos si va a ser necesario el reclutar a un equipo de investigadores especializados o algún personal que nos va a coadyuvar en el trabajo de campo para desarrollar este proceso, o es suficiente que solamente el investigador haga este trabajo de campo. También es pertinente preguntarnos acerca de elegir el método de trabajo de campo adecuado para el tema de investigación en cuestión, tomando en consideración factores como el tipo, los objetos de estudio, duración, presupuesto, etcétera. Esto ya de acuerdo a la unidad de análisis y la muestra que vamos a tener. Imagínense, no es lo mismo tener 50 encuestas que tener 10 encuestas. No es lo mismo entrevistar, qué sé yo, a 10 personas que entrevistar a 2 personas. Vamos a necesitar de coordinación, de tiempo, planificar la duración e incluso el presupuesto, porque quizás vamos a tener que acudir no sé, otros municipios, otras ciudades, quizás erogar gastos en el traslado, también erogar gastos en la adquisición, por ejemplo, de una grabadora, qué sé yo. Visitar el lugar de estudio para tener una primera aproximación a los temas principales que se tienen en el lugar. Esto si aplicamos, por ejemplo, una técnica de observación en la cárcel, ¿no? Ese sería un importante punto a tomarlo en cuenta. Analizar los datos recogidos durante la fase de campo con base en una metodología de análisis bien desarrollada. Este tema de analizar los datos recogidos va a necesitar de nosotros, eh, al margen de conocimiento del discurso lingüístico, respetar las reglas de la redacción, de la ortografía, ser precisos, concisos y claros, pero también algo importante es que nosotros podamos em, comunicar esos datos recogidos a través de una redacción que sea la que nos ha solicitado la institución a la cual vamos a presentar esa investigación
En este caso, la tesis que ustedes están llevando adelante para poder defenderla y obtener un título de magíster, seguramente tiene un formato y además tiene requerimientos en su estructura. Entonces es importante que se adecue esta comunicación, este análisis de datos, esta presentación del trabajo a ese tipo de estructura específica. Criterios para el procesamiento de la información. Se fundamenta el tipo de procesamiento que recibirán los datos. Se especifica si será cualitativo o cuantitativo. Desde ya es importante determinar el diseño de investigación, les decía, si va a ser cualitativo o cuantitativo, y así también va a ser bajo esa misma luz, bajo esa misma lupa, vamos a producir el procesamiento de la información. Se mencionan las pruebas estadísticas que serán utilizadas, por ejemplo, a contrastación de hipótesis, determinación de la distribución normal, confiabilidad de datos, y se explica por qué se han seleccionado. Si hablamos de las pruebas estadísticas en caso de una investigación cuantitativa, pero en el caso de las cualitativas vamos a emplear, por ejemplo, las variables, los objetivos, la pregunta de investigación, etcétera. La redacción de lo que se hizo en este procedimiento amerita precisión lingüística, concretar los resultados, someterlos a la validez, a la confiabilidad y a la replicabilidad. Estos tres últimos puntos los vamos a desglosar ahora. La validez, dice, se puede evaluar en términos de la relevancia y pertinencia de la investigación, la metodología utilizada, la calidad de los datos recopilados y el análisis realizado. Sin duda alguna, todas las tesis, todas las investigaciones son pertinentes y también tienen relevancia porque van a responder a una problemática en un determinado tiempo y contexto. ¿No es cierto? No podemos hablar de investigaciones que no sean relevantes, todas tienen su importancia, pero de nosotros depende a través de hacer escuchar nuestra voz en la redacción, de que podamos comunicar a nuestro lector, que en principio va a ser nuestro tutor y posteriormente el tribunal, acerca de la relevancia y pertinencia de nuestra investigación. Vamos a exponer entonces en los resultados estudiantes, en la parte de la validez, la metodología que hemos utilizado para llegar a esa conclusión, la calidad de los datos recopilados a través de esos instrumentos que han sido empleados y el análisis realizado. El análisis va a ser cualitativo o cuantitativo. En el contexto del derecho, la validez también se puede referir a la validez jurídica de las normas y principios utilizados en la investigación. La validez jurídica se refiere a la conformidad de las normas, así como con los principios y valores fundamentales del derecho. Si nosotros regimos nuestra investigación sobre base de normativa y principios jurídicos válidos, ¿no? Que nosotros sabemos cuáles son esos principios, los principios constitucionales, por ejemplo. El 410 de la Constitución establece también la supremacía de la Constitución y otras normas también que están vigentes y que tienen validez jurídica en el Estado plurinacional de Bolivia. Si nos vamos a regir entonces a ese tipo de normas y principios en nuestra investigación, estamos haciendo válida nuestra investigación, válida jurídicamente en cuanto a la teoría, pero también debe haber una validez en cuanto al tema de la metodología, a la calidad de los datos recopilados. La validez en una tesis de investigación jurídica, dice, se puede determinar mediante varios métodos, entre ellos la validez del contenido. Esto se puede lograr haciendo que expertos en el campo evalúen el contenido del estudio para garantizar que refleje con precisión los conceptos y teorías de la investigación. En este punto, les recalco nuevamente que sería interesante e importante y relevante, por sobre todo para cada una de sus investigaciones, que puedan acudir a la validación por expertos.
Es decir, que una persona evalúe el contenido no solamente del estudio, sino principalmente de los resultados obtenidos, producto del trabajo de campo, para garantizar que refleje con precisión los conceptos y teorías que se investigan. Seguramente nosotros conocemos a alguna persona que es experta en el tema que nosotros estamos investigando. Sería importante no tomarla en cuenta a esa persona ni para encuesta ni para entrevista, sino más bien para que sea un experto que valide nuestra investigación. Validez aparente. Se puede determinar asegurando que el estudio parece medir lo que se pretende medir y que es relevante y apropiado para la pregunta de investigación. Esta validez no la aconsejo mucho, ¿no? Utilizar este tipo de validez porque es aparente. Validez de constructo. Se puede establecer demostrando que el estudio mide los constructos teóricos que se pretende medir y que los resultados son consistentes con las investigaciones anteriores. Esto sí fuese importante porque si no acudimos, por ejemplo, a la validez, a la validación por expertos, nosotros mismos podemos hacer la validez de nuestra investigación, llevando adelante la contrastación de los datos teóricos importantes con la contrastación de investigaciones anteriores y los resultados de nuestra investigación. La validez interna se refiere al grado en que el diseño y ejecución del estudio aseguran que los efectos observados se deben a la variable independiente y no a otros factores. Esto ya si nosotros tenemos una, eh, una tabla donde tenemos variable dependiente e independiente, el grado en el que el diseño y ejecución del estudio aseguran los efectos. Si nosotros contamos con una variable independiente, sabemos que esta variable puede ser manipulable y tiene que ser corroborada a través de la, la puesta en escena de nuestros instrumentos, la aplicación de nuestros instrumentos, y los resultados tienen que más bien validar que nuestra variable independiente entonces tiene incidencia sobre nuestra variable dependiente. La validez externa se refiere al grado en que los resultados del estudio pueden generalizarse a otras poblaciones, entornos o momentos. Este punto de la validez externa tiene relación con la replicabilidad, ¿sí? Si consideramos que nuestra tesis tiene bastante información que puede ser replicada, no solamente a nivel local, sino tal vez nacional o internacional, entonces esa es una validez externa. La fiabilidad se refiere a la consistencia y estabilidad de las medidas y resultados del estudio en relación a la aplicación de nuestra muestra, ¿no? Esto viene como resultado de la aplicación de un instrumento en varios grupos, ¿sí? Y que vamos a demostrar que hay una estabilidad en las medidas y resultados de estudio, pese a que se ha llevado adelante en varios grupos, ¿no? Ahí sí necesitamos poder tener una muestra amplia. Realizabilidad. Esto puede considerarse como un criterio de validez que se refiere a la viabilidad de implementar la investigación en un contexto del mundo real. Más que validar esto, estaríamos llevando adelante con certeza un criterio en la exposición de nuestros resultados que se ha puesto en práctica nuestra propuesta y ha habido viabilidad en la implementación del mismo. No se da en todas las tesis porque generalmente se queda en propuesta, pero por ejemplo en algunas tesis que son doctorales, se pide que al margen de que exista una propuesta, exista una viabilidad en su implementación. Por eso es que algunas tesis, principalmente en doctorado, tardan en realizarse 2 a 3 años, porque no solamente es presentar
un proyecto, una propuesta, sino es ponerla en ejecución y poder obtener resultados que validen las variables. Validación de expertos. Se puede utilizar para determinar la validez del estudio, haciendo que expertos en el campo revisen y evalúen el diseño, los métodos y los resultados del estudio. Esto es muy aconsejable. Eso es lo que se hace generalmente en las tesis que están inmiscuidas en el área social, específicamente en el área jurídica, por experiencia. Les puedo mencionar que esta validación por expertos eh, da mucha credibilidad al diseño que han escogido, ya sea cualitativo o cuantitativo, al método que han empleado y a los resultados que han llegado en el estudio específico. Vamos a hablar también acerca de la confiabilidad. La confianza en una tesis de investigación jurídica es un aspecto crítico del proceso de investigación, ya que garantiza que los hallazgos del estudio sean confiables al seguir protocolos de investigación establecidos. Es decir, hay precisión, hay orden en la recopilación, en el análisis de datos. Los investigadores pueden mejorar la confianza de su tesis de investigación jurídica a través precisamente de seguir protocolos de investigación. En otras palabras, estamos hablando de orden, de planificación dentro de ese trabajo de campo. Para medir la confiabilidad en una investigación jurídica se puede emplear diversas técnicas y procedimientos que garanticen esta consistencia y precisión, entre ellas las pruebas de consistencia interna, por ejemplo. Estas pruebas evalúan que la coherencia de las respuestas dadas por los participantes en un estudio son las correctas, lo que puede indicar la fiabilidad de los datos recopilados. Es importante entonces que tomemos en cuenta quiénes van a ser nuestra parte de nuestra muestra. Nosotros seleccionamos quiénes van a ser. Las características, incluso nosotros nos vamos a delimitar las características para obtener entonces resultados fiables, datos recopilados, tal cual nosotros queremos en un nivel científico de profesionalidad que vamos a requerir, tengamos muy en cuenta que nuestra muestra va a ser importante poder establecer la cuál va a ser las características, la edad, el género, la profesión, etcétera. Análisis de fiabilidad interevaluador. Este análisis implica que diferentes investigadores evalúen los mismos datos para determinar si llegan a conclusiones similares, lo que puede ser un indicador de confiabilidad de resultados, ¿no? En nuestro caso no va a poder darse este análisis porque estamos hablando que nosotros estamos haciendo una tesis. Generalmente esto se da en artículos científicos que están compuestos por un equipo de trabajo. La repetitividad de los resultados, la repetición de un estudio, la replicación de los procedimientos por diferentes investigadores puede ayudar a confirmar la confiabilidad de hallazgos. Es importante señalar al momento de la redacción de los resultados que, por ejemplo, en investigaciones podemos ir redactando eso, ¿no? En nuestra tesis y decir que en investigaciones anteriores, como ser la tesis, no sé, titulada Análisis de la Ley 348 desde la perspectiva económica y social en Bolivia, desarrollada por Gutiérrez el 2020, también ha utilizado la misma muestra no representativa, por ejemplo, los mismos métodos que nuestra tesis y se ha llegado, perdón, a resultados similares, ¿no? Eso va a ayudar a que nuestra confiabilidad de nuestra tesis sea reflejada, sea presentada. Entonces, podemos nosotros ya ubicar y encontrar estudiantes, trabajos de investigación similares a nuestro tema. Veamos y estudiemos cuáles han sido sus muestras, cómo han sido escogidas, qué métodos han utilizado para poder hacer algo parecido. No vamos a replicar su trabajo, sino vamos a partir de sus conclusiones para trabajar nuestra propia investigación.
El uso de instrumentos válidos, emplear instrumentos de medición previamente válidos en investigaciones similares pueden contribuir a garantizar la confiabilidad de los datos recopilados. Hay instrumentos que han sido utilizados, por ejemplo, de forma particular por alguna tesis, por algún investigador exclusivamente. ¿Por qué no nosotros replicar y hacer, si encontramos que nuestra investigación es similar, podemos replicar ese tipo de instrumento? Mejorar la confiabilidad. ¿Cómo la mejoramos? A través de, les decía, continuamos la validación de instrumentos, que es crucial asegurarse que los instrumentos de medición utilizados en la investigación sean confiables. El análisis de datos debe ser riguroso, es decir, realizar un análisis detallado y riguroso de los datos recopilados utilizando técnicas jurídicas de análisis que permitan interpretar los resultados de manera precisa y coherente. La repetitividad y la replicación también es importante, hemos hablado acerca de esto. Consultar fuentes confiables. Asegurar en el transcurso de nuestra tesis, esto les aconsejo no solamente en el trabajo de campo, poder citar fuentes confiables. Esto encontramos en bibliografía, principalmente en artículos científicos. Les aconsejo que ustedes puedan revisar o también ir a un banco de eh, otras tesis que se han dado en la misma materia, eh, citar fuentes, por ejemplo, de libros que tengan que ver con la teoría del derecho penal y procesal penal de Bolivia y argumentarlos e incorporarlos en la etapa de el análisis de datos va a ser importante en la redacción, porque el lector, ¿no es cierto? Les decía el lector que primero va a ser nuestro tutor y posteriormente el tribunal, va a leer esta redacción de los resultados y va a mencionar, ¿no? Y va a hacer conciencia de que ustedes han utilizado fuentes confiables, relevantes, importantes, además de actualizadas, y esto le va a dar confiabilidad a su trabajo. Mantener la actualización, es decir, que sea en un contexto jurídico actualizado. Finalmente tenemos la replicabilidad. La replicabilidad es en una investigación jurídica es fundamental, ya que permite que otros investigadores puedan repetir el estudio utilizando los mismos métodos y procedimientos para verificar la validez y confiabilidad de resultados obtenidos. Al ser capaz de replicar un estudio, se fortalece la credibilidad de los hallazgos y se contribuye a la transparencia y robustez de una investigación jurídica. También es importante tomar en cuenta que la replicabilidad se da en todas las tesis en cierto grado, ¿no? Tal vez algunas se replican en un mayor grado y otras en un menor grado, dependiendo principalmente la muestra. Los resultados que se han podido obtener a través de una muestra grande, la replicabilidad va a ser también amplia, y si es que ha sido una muestra pequeña, la replicabilidad también va a ser dada de forma pequeña. El uso de réplicas y estudios repetitivos. La utilización de réplicas y repetición de estudios son estrategias clave para garantizar la replicabilidad en la investigación jurídica. Es decir, no tengamos miedo de acudir, de poder trabajar sobre otros trabajos, otras investigaciones, mejor dicho, parecidas a las nuestras, porque estamos ya dándole un grado de replicabilidad eh, a ese trabajo investigado, pero también al nuestro, ¿no? Que va a ser también replicado y consultado por otros autores. La transparencia en la metodología es fundamental documentar detalladamente la metodología utilizada en la investigación, incluyendo los procedimientos, los instrumentos, análisis de datos que puedan replicarse de forma precisa. La acción de citar fuentes y proporcionar atribución adecuada también va a facilitar la replicabilidad para otras investigaciones, es decir, que nuestra bibliografía, ¿no es cierto?, contenga datos vigentes, actuales, contextualizados, va a hacer que otros investigadores puedan buscar nuestra investigación para replicarla. El acceso a los datos originales proporciona también al investigador
futuro y que puedan analizar de forma independiente los datos y confirmar los resultados. Les agradezco su atención. Si hay alguna consulta o duda, o quizás quisieran volver a revisar esta diapositiva, ya tenemos colgada en nuestra página.